Hola, buen día. Mi nombre es Karen Aceves y hoy voy a hablarles de un tema muy interesante que es la auditoría fiscal y los subtemas que engloba dicho tema. Primeramente, hablaremos de qué es la auditoría. Bueno, la auditoría es la revisión o evaluación de la eficacia y eficiencia que se presentan en las empresas tanto en las áreas administrativas como en los planes gerenciales. Una auditoría es inspeccionar que la información y los procesos de una entidad sean correctos. Pero ahora bien, ¿qué es la auditoría fiscal? Bueno, es una facultad fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria que utiliza para inspeccionar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto a personas físicas como a personas morales. La auditoría se lleva a cabo mediante tres procedimientos. Uno, la visita domiciliaria, que es cuando la autoridad acude al domicilio fiscal del contribuyente. 2, las revisiones de gabinete, que es cuando el contribuyente es el que acude a las oficinas del SAT. Y 3, la revisión electrónica, que es cuando se notifica al contribuyente de la auditoría mediante el buzón tributario. Uno de los subtemas importantes es el dictamen fiscal, pero muchas veces no sabemos a qué se refiere. Bueno, es un documento que da interpretación de los estados financieros del contribuyente a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales a que se encuentra obligado por ley, ya que es un informe u opinión que realiza el contador público registrado. Ojo, no todas las personas están obligadas a la presentación de dicho dictamen, pues como lo menciona el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación, solamente estarán obligadas a presentar dictamen aquellas personas físicas con actividad empresarial y las personas morales que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122.814.830 o que el valor de sus activos determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el SAT sea superior a 97.023.720 o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Ahora bien, CIPRED es el aplicativo donde se presentará el dictamen fiscal en los términos del artículo 52, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuando el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Otro tema interesante son las deducciones de inversión, que es la deducción normal que permite la ley a valores actualizados por la pérdida de valor que sufren las inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos, así como las erogaciones realizadas en periodos preoperativos. Pues los activos fijos se deprecian, es decir, su valor o precio va disminuyendo por el uso o el transcurso del tiempo, mientras que por el contrario, los gastos y cargos diferidos se amortizan, es decir, su valor se va extinguiendo por el simple transcurso del tiempo. En el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos menciona cuáles son las deducciones que los contribuyentes podrán efectuar, mientras que el artículo 27 de la misma ley nos dice cuáles son los requisitos de dichas deducciones. En caso de no cumplir con ello, no se podrá realizar la deducción. Es importante seguir los porcentajes de deducción que marca la ley, tanto en el artículo 33 como en el artículo 34 de la ley del ISR, ya que se pueden presentar incongruencias por motivo de aplicar mal el porcentaje de deducción. La mecánica para la determinación y deducción consiste en lo siguiente. Al monto original de la inversión, mejor conocido como MOI, se le multiplicará el porcentaje de deducción autorizada que se encuentra ya sea en el artículo 33 o en el 34 de la ley de ISR, que se mencionó con anterioridad. Ahora bien, para que la deducción esté actualizada hasta la fecha de hoy en día,
se debe sacar un factor de actualización, el cual se obtiene de tomar el INPC del último mes de la primera mitad del año que se utilizó el bien entre el INPC del mes en el que se adquirió. Es importante que esto se haga cuando se empieza a utilizar el bien y no cuando se compra. Como último paso, la deducción que se calculó con anterioridad multiplicado por el factor de actualización nos dará como resultado la deducción de inversión actualizada. La autoridad fiscal podrá intervenir en este caso cuando los porcentajes aplicados no sean los correctos y se podrá llevar a cabo una auditoría fiscal. En el caso de las pérdidas fiscales y su actualización, la autoridad fiscal estará al pendiente de que esa pérdida se esté amortizando de manera correcta, ya que la pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarla, y por lo tanto se podrá requerir al contribuyente, dentro del mismo acto de comprobación, la documentación comprobatoria que acredite de manera eficiente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del ejercicio en el que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación. Si bien es cierto que la autoridad es muy meticulosa en la revisión del estado en el que se encuentran las empresas, la auditoría fiscal ayuda a comprobar o a verificar que las suposiciones de la autoridad sean correctas, como en el caso de las erogaciones, pues existen erogaciones que pueden ser deducibles en los términos del artículo 28 de la Ley de ISR o no deducibles por no reunir los requisitos fiscales que aparecen en el artículo 27 de la misma ley. Otro ejemplo es en la enajenación o consumo de bienes, pues sabemos que se les grava un impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, el cual puede estar grabado a una tasa del 16% o bien del 0%, según lo que marque la ley, sin mencionar la zona fronteriza donde es el 50% de las otras zonas del país, que es el 8% en realidad. Cuando se calcula el IVA por pagar o bien el IVA a favor, puede haber diferencias y que no cuadre de acuerdo a lo que paga o a lo que cobra, por lo que al realizar la auditoría, primeramente se revisarán los estados financieros enfocándose tanto a los ingresos como a los egresos y los IVAs. Posteriormente, si no se encuentra ninguna deficiencia, entonces se pasará a revisar los FDIs para revisar la tasa aplicada en las compras o ventas, ya sea del 16%, del 0% o del 8%. Por otro lado, otro de los temas que está interesado la autoridad fiscal es el ajuste anual por inflación, donde tenemos que estar muy atentos de cuándo se presenta un ajuste anual por inflación acumulable y cuándo es por inflación deducible. La inflación acumulable se refiere al ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas, como lo marca el artículo 16 de la Ley de ISR, y al ser deducibles hace referencia a la deducción autorizada que obtenga el contribuyente por la disminución real de sus créditos, tal como lo marca el artículo 25 de la misma ley. Otra de las cuentas que se revisa en la auditoría fiscal es el costo de ventas, ya que desencadena más deficiencias y riesgos en una empresa fiscalmente hablando posterior a la venta de la mercancía. Y por su parte, en la presentación de estados financieros ante la autoridad fiscal, por lo que es importante saber cuáles son los elementos que lo conforman, como aparece en el artículo 39 de la Ley de ISR, y cuál es la obligación del contribuyente según el artículo 79 de la ley antes mencionada. En el caso de los gastos, para realizar una auditoría, se deben elaborar cédulas comparativas de gastos, ya sea contra el mes
o el ejercicio anterior o contra el presupuesto de gastos, investigar las variaciones y sugerir las correcciones según corresponda. La revisión de los gastos no incluye solamente verificar la correcta aplicación a la cuenta correspondiente, sino que también a la contracuenta respectiva. Ahora bien, una cuenta importante es la CUFIN, la cual es la cuenta que debe tener de forma obligatoria las organizaciones o empresas para poder llevar adelante el control en lo que es el reparto de dividendos o utilidades entre los socios de una persona moral, por lo que es importante reconocer que la CUFIN debe utilizarse solo para poder conocer el monto de utilidades pendientes de distribuir que pagaron el ISR. Lo incorrecto es que figuren en actas de asamblea de accionistas que los dividendos se decretaron contra CUFIN. Existe por otra parte procedimientos analíticos sustantivos que evalúan la información financiera por medio de un análisis. Esta evaluación se realiza para datos financieros y no financieros y para revisar, por ejemplo, un procedimiento para revisar el cumplimiento de las obligaciones ante el IMSS. Se deberá realizar una opinión de cumplimiento, que es un documento que nos permite validar que nos encontramos al corriente de nuestras obligaciones ante el IMSS en la fecha que lo solicitamos, y para comprobar dicho cumplimiento se deberá presentar una constancia de situación fiscal que se menciona en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación. Retomando un poco a la auditoría fiscal, esta siempre estará al pendiente del cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene un contribuyente, por lo que estará al pendiente de la misma manera de sus trabajadores, por ejemplo, de la verificación de la provisión de las utilidades y que se calcule de manera correcta, y de la comprobación del cumplimiento y pago de las obligaciones fiscales. En caso de que la autoridad quiera presentar una auditoría, primero debe realizar una notificación, posteriormente un requerimiento y finalmente la famosa visita domiciliaria. Como contribuyente es importante comprobar a la autoridad que todo está en orden y se está cumpliendo con las obligaciones fiscales. Esto por medio de una constancia de situación fiscal y una orden de cumplimiento, o bien, si se quiere comprobar que es correcto el resultado fiscal determinado para la declaración anual, se presentará una conciliación fiscal. Hablando un poco de personas morales, una de sus obligaciones es calcular el impuesto sobre la renta, aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio de la tasa del 30%, teniendo en cuenta que puede resultar utilidad o pérdida. Y en este caso, para corroborar la información es necesario presentar los papeles de trabajo donde se realizó el cálculo, así como sus estados financieros. De la misma manera, se hará cuando se revise el impuesto sobre la renta anual o en los pagos provisionales, revisando, por otra parte, la declaración anual. Otro aspecto importante en la auditoría fiscal es, por ejemplo, en las ganancias o pérdidas cambiarias, es decir, revisar que el tipo de cambio se realice correctamente. La conversión debe presentarse en el estado de resultados del periodo como un componente del resultado integral de financiamiento, por lo que el auditor podrá comprobar lo estipulado por la autoridad. Ahora bien, existe también un dictamen del IMSS donde el CIDEIMSS facilita el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguro social de forma electrónica, pues el artículo 16 de la Ley del Seguro Social establece la obligación de los patrones o sujetos obligados de dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones ante este instituto, y por otra parte también se encuentra el dictamen Infonavit, que es la opción que tiene el patrón para dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda. Y bueno, esto es un poco de los muchos subtemas que tienen que ver con la auditoría fiscal, pero que es muy importante tomarlos en cuenta y saber un poco más de qué trata este tema. De mi parte es todo.